La imagen de Sierra Nevada ha estado presente en la pintura desde los mismos orígenes de la conquista cristiana. Es el caso, por ejemplo, de un cuadro titulado La Virgen de Granada, elaborado por el pintor Petrus Christus en el año 1500, que tiene como telón de fondo precisamente la primera imagen existente sobre la cima del Veleta. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, pintores como Pedro de Rasis o como Juan de Savis dejaron también reflejadas las cumbres de Sierra Nevada a través de su obra pictórica. Y desde principios del siglo XIX, la presencia en Granada de los viajeros románticos hará que el resultado, la producción de los viajes de todos ellos, tenga muy presente la imagen de Sierra Nevada, como es el caso, por ejemplo, de Richard Ford, como es el caso de David Roberts, autor de un espléndido cuadro en el que se ve Sierra Nevada tomada desde el Albaicín, o de Gustavo Doré, que realizó los primeros dibujos hechos desde dentro de Sierra Nevada, como sucede, por ejemplo, con el Barranco de Poqueira o con el Panderón del Veleta. La generación granadina de pintores de finales de siglo también va a hacer suyo el tema de Sierra Nevada. A través de la obra, por ejemplo, de José María López Mezquita o de la obra de José María Rodríguez Acosta, vamos a ver presentes las cumbres de Sierra Nevada a distancia, pero nos las van a acercar otros pintores como, por ejemplo, Isidoro Marín o como Muñoz de Gren o como Eugenio Gómez Mir, muy influidos por el impresionismo de las primeras décadas del siglo XIX, nos van a dejar ya una Sierra Nevada muy distinta de la de los autores anteriores. En estas primeras décadas del siglo XX se da también la confluencia en Granada de dos grandes maestros de la pintura española, como son Darío Regoyos y Joaquín Sorolla. Darío Regoyos es autor, entre otras obras, de dos espléndidos paisajes del Camino de los Neveros o de una Sierra Nevada que él plasma en un lienzo auténticamente único. Y Joaquín Sorolla, dentro de los 40 cuadros aproximadamente que pintó sobre Granada, en una buena parte de ellos aparece siempre Sierra Nevada como fondo, convertida en su principal modelo en Granada, tal como él la definió. A partir de los años 60 en Granada surge una auténtica eclosión de pintores que se interesan por el tema de Sierra Nevada y la plasman en sus cuadros. Y esa corriente llega realmente hasta nuestros días. Hoy día pintores como Juan Manuel Brazán, como Jesús Conde, como Marite Martín Vivaldi, como Pedro García Arias o como Paco Carreño, son gente que se encarga de trasladarnos su visión de las montañas al mundo de nuestros días para satisfacción y para deleite de quienes tienen la oportunidad de contemplar sus cuadros.